Bueno, pues buenas noches a todos. Y claro, me da mucho gusto estar aquí con este grupo de colegas siempre estamos muy en contacto. El grupo de ortopedistas, el grupo de traumatólogos, muchas veces están en contacto con nosotros de diferentes formas. Y bueno, nosotros obviamente también queremos compartir con ustedes algunos conceptos que tal vez ya muchos de ustedes conocen, pero siempre es pertinente y adecuado recordar o reafirmar. Y si hay alguna duda, con mucho gusto trataremos de responderla. El tema que hemos escogido es la utilidad del PET-CT en tumores primarios y secundarios de hueso. Como es un tema muy extenso, muy amplio, realmente hemos escogido 3 tumores primarios por frecuencia y desde luego también pasaremos luego a analizar las metástasis. Como ustedes ven, PET-CT es un método híbrido que habitualmente ya cuando lo utilizamos ya se hizo el diagnóstico, ya se hizo la biopsia o ya se quitó el tumor. Y si quiere ver la utilidad de la estadificación y también el seguimiento de los pacientes. Obviamente es un método que no existe en todos lados, pero cada vez hay más equipos en el país y cada vez está modificándose las guías de estudio, lo que permite insertar esta modalidad diagnóstica en un lugar muy especial precisamente dentro del armamentario que todos tenemos para estudiar esta patología. Y bueno, mostraremos a ustedes tanto imágenes radiológicas que son muy importantes y muy útiles y que a veces una placa ya hace el diagnóstico casi. Y de ahí pasaremos después. Recordaremos la parte radiológica básica y haremos combinación con imágenes de resonancia y también con PET-CT para que ustedes se den una mejor idea de esta patología que como digo, muchos de ustedes ya conocen, pero siempre es bueno estar recordando este tipo de enfermedades. Voy a dar la palabra al doctor Jorge Miranda, que es residente de 5º año, que está aquí con nosotros. Él es médico nuclear. Está terminando el año de PET-CT en el hospital. Y bueno, también estaremos de manera híbrida participando. Una parte la comentará él y otra parte la comentaré yo. Adelante, Jorge. Buenas noches a todos, muchas gracias por invitarnos. Vamos a hablar un poquito primeramente sobre osteosarcoma. Osteosarcoma es un tumor óseo maligno de origen mesequial cuyas células tumorales producen hueso inmaduro. La epidemiología, la incidencia mundial es 4 por millón de habitantes, su edad frecuente es de 15 a 65 años y observamos que hay una predilección preferente de 2:1 al sexo masculino. La extremidad más afectada, vamos a ver que es la articulación de rodilla, tiene una gran predilección, también de huesos largos, y puede también presentarse en algunas ocasiones a nivel de mandíbula. En estas imágenes, vamos a observar, doctor Quiroz, de favor. Sí, como les comentaba, tenemos diferentes patrones. Tenemos un patrón lítico. Tenemos un señalador por ahí que me permitan. Gracias. Tenemos una lesión lítica, como en el ejemplo de la letra A. Tenemos otra igual, pero de contornos irregulares y margen poco definidos, y ya con algo de reacción perióstica. Si ustedes se recuerdan, hace muchos años se mencionaba el famoso triángulo de Codman, que aquí no es tan nítido porque tienes otra reacción perióstica en la parte más inferior de esta lesión. Tenemos otro patrón multilocular entre lítico y permeativo y que adelgaza la cortical aquí. Es una lesión poco delimitada, de márgenes difusos. Y también tenemos otro ejemplo de una lesión predominantemente blástica, con un aspecto apolillado en algunas partes. Esta otra lesión es una lesión extensa que tiene un componente tanto
blástico en esta zona, pero también tiene un componente lítico y es lo que nosotros podemos observar muy fácil en las placas. Y la última, pues es una franca lesión calcificada, muy extensa, que abarca gran parte de la metáfisis y diáfisis del hueso y que en este caso, pues además tiene un componente hacia las partes blandas que se está proyectando. Asimismo, podemos utilizar otros métodos como la tomografía computada y que, bueno, nos puede mostrar mejor la matriz y las calcificaciones dentro de esta lesión, los contornos dentro del hueso, como en este caso que tenemos esta lesión lítica de contornos lobulados que afecta inclusive la cabeza humeral y tiene algunas áreas de permeación con solución de continuidad de la cabeza humeral. Esta es una reconstrucción en un plano y acá está el otro plano donde también nos muestra, obviamente, toda esta zona de permeación, toda esta lesión lítica que se corrobora en las imágenes de reconstrucción en tercera dimensión que nos muestran donde casi no hay hueso, cómo se observa esta zona y también en estas otras donde hay inclusive mayor hueso de lo habitual. Podemos utilizar otros métodos como la resonancia. Obviamente la resonancia, ¿para qué nos va a servir? La resonancia va a mostrar la extensión intramedular de la lesión, hasta dónde llega, que esto no lo vamos a ver en las placas, lo podemos inferir a veces por la densidad que se altera, pero es muy tenue el cambio. Y aquí es muy claro cómo hasta aquí llega la grasa normal de la medular ósea y aquí vemos ya, francamente, esta lesión que en esta secuencia, que es T1, es una lesión hipointensa y tiene un componente hacia las partes blandas que está protruyendo y además ya tiene, obviamente, permeación, ruptura de la cortical en la parte inferior y atraviesa inclusive la línea de crecimiento hacia la epífisis distal. Esta secuencia es una secuencia diferente, es con medio de contraste y vemos el reforzamiento de esta masa que no veíamos acá, como claramente con el medio de contraste se demuestra, y hay algo de reforzamiento de la neoplasia intraósea que se extiende hacia la epífisis cruzando la línea de crecimiento. Otro de los sarcomas que vamos a estar viendo en esta clase, en esta plática, es el osteosarcoma parosteal y periosteal. Este es un osteosarcoma de bajo grado que va a surgir en la superficie del hueso. Se localiza en la superficie de la metáfisis, región parietal, o diáfisis, región periosteal. Se ve más frecuente en fémur y generalmente está confinado hacia la corteza, como vemos en esta imagen. Doctor, por favor. Si en esta proyección, que es una placa anteroposterior de fémur, vemos esta lesión de mayor densidad, tendiente a ser plástica, que tiene un componente de partes blandas, calcificado o denso, aunque también tiene un componente hacia el interior del hueso, hacia la medular, y muestra otra área de menor densidad que se extiende hacia la región de la metáfisis. En resonancia magnética, si ustedes ven, la lesión predominante es extracortical, no es tanto hacia el hueso. Viene de la corteza, pero está creciendo hacia las partes blandas y tiene un mínimo componente hacia la epífisis, como se observa en estas secuencias sagitales T1 y T2. Aquí tenemos la lesión que es hipointensa y el hecho de que sea hipointensa nos habla de que tiene baja cantidad de hidrógeno, porque lo que tiene alta cantidad de hidrógeno en general, por ejemplo, como líquido, en esta secuencia lo vamos a ver hiperintenso y aquí no vemos tanta cantidad de iones de hidrógeno. Su interior quiere decir que no tiene tanta agua, predomina el calcio o el tejido fibroso. Otro de los osteosarcomas es el osteosarcoma telangiectásico. Esto equivale a un 7% de los tumores. Va a estar frecuentemente en la metáfisis del fémur, es su localización más frecuente. Y la supervivencia de este osteosarcoma es convencional. Histológicamente vamos a encontrar áreas de necrosis con cuestiones hemorrágicas.
Aquí, como podemos observar en esta imagen de patología, cómo están las áreas frecuentemente de hemorragia. En resonancia magnética, esta imagen, pues obviamente alterna zonas hiperintensas con zonas hipointensas, que dependiendo de la proyección que se obtenga, se van a ver niveles líquido-líquido en el interior. Digo, también un quiste óseo neurismático podría tener, obviamente, niveles líquido-líquido, sobre todo si está multisegmentado o loculado. Sin embargo, este además tiene áreas sólidas, como aquí y como aquí, tiene un contorno muy irregular. Y bueno, obviamente esto nos habla de que hay también áreas de sangrado antiguo, como se ven aquí, esas áreas hipointensas, y en la periferia también esto es hemosiderina. Entonces, esto sugiere que ha sangrado. Entonces, tiene lesiones quísticas en su interior con sangrado reciente y antiguo. Lo podemos encontrar en diferentes patologías, pero la metahemoglobina en esta secuencia se ve hiperintensa y la hemosiderina que se ve aquí se ve hipointensa, casi no da señal. Esto nos habla obviamente de cómo va pasando las diferentes etapas y que tiene sangrado en diferentes tiempos, algunos más recientes que otros. Bueno, normalmente entre la radiografía y la CT siempre vamos a encontrar lesiones líticas geográficas con áreas de transición y amplias y otras estrechas, como podemos observar en esta parte de acá, como hay destrucción de la cortical como si fuera un gran abombamiento del hueso. Y otro dato aquí es que, aparte de esta lesión lítica, también podemos observar en ocasiones reacción periódica en el signo del sol naciente, que se llaman el rayo del sol naciente. Entonces, hay que tener cuidado en interpretar esta parte, porque este tumor es formador de hueso, entonces puede obviamente formarlo en diferentes maneras, ¿no? Bueno, aunado un poquito más, la efectividad, en este artículo, la efectividad del PET-CT en un metaanálisis que se realizó, encontraron que el análisis mostraron la utilidad del FDG PET-CT fue para detectar lesiones primarias fue del 90 al 100%, igual como metástasis a distancia en estos pacientes. También encontraron que la 18-FDG es muy precisa para el diagnóstico, estadificación y seguimiento del osteosarcoma. Aquí vamos a encontrar una imagen, es un estudio PET-CT, donde vamos a nivel de fémur, tercio medio de fémur, un osteosarcoma. Las características de estos osteosarcomas por medio de FDG que van a ser muy ávidos a la cantidad de metabolismo. Recordemos que es un tumor que está constantemente produciendo células para poder tener su crecimiento y vamos a encontrar áreas a la periferia de hipermetabolismo con zonas centrales de hipometabolismo, que esto sugiere realmente áreas de necrosis. ¿Qué tiende a hacer este tumor? A necrosar la parte central e ir creciendo la parte periférica para poder crecer con mayor frecuencia hasta romper completamente el hueso. En las imágenes de fusión vamos a encontrar realmente ruptura por medio de la tomografía, vamos a encontrar lesiones líticas, como estamos observando en esta parte, en esta imagen, y aunado con gran avidez del FDG. Aquí encontramos otra imagen de otro pacientito, donde observamos igual a nivel del tercio distal de fémur, gran zonas hipermetabólicas, donde donde se va viendo el tumor, pero en la área de tomografía son las lesiones líticas, como se observan aquí, áreas de destrucción constantemente. Ya en la imagen de fusión observamos que el tumor está desplazando ya ciertas partes del tejido blando y está haciendo ya parte de metástasis. Recordemos que estos tumores principalmente van a dar metástasis por continuidad, por vía hematógena. Muy frecuentemente se va a observar que puede dar metástasis a pulmón y seguidamente a hígado. ¿Quiere comentar algo, mi doc?
Sí, es importante mencionar lo que decías, que la FDG es la abreviatura del radiofármaco, que se llama fluorodesoxiglucosa, Oxiglucosa. que es el que más utilizamos. Que hay otros fármacos como el fluoruro de sodio, que tiene otra utilidad, que lo vamos a mencionar más tarde, y que hay cerca de 3.000 fármacos para diferentes enfermedades. Lo que más se utiliza en todo el mundo es la FDG. Y en este caso en particular, los tumores, los sarcomas de hueso son muy ávidos de FDG. Podemos darnos cuenta si tiene siembras ya dentro del mismo hueso y en el seguimiento de otros pacientes exploramos todo el cuerpo, incluyendo las extremidades, porque también tienen con frecuencia metástasis a otros huesos. Exactamente. Entonces, aquí la ventaja y sobrepasa a otro tipo de estudios en sensibilidad y especificidad es que el rastreo o el scan se va a hacer desde cabeza a pies. Entonces, vamos a poder evaluar realmente si puede haber metástasis a distancia o recaídas o recurrencias a nivel posoperatorio del tumor. Este mismo paciente de la imagen pasada ya observamos que ya tiene metabolismo a nivel de cúbito. Vemos una gran cantidad de metabolismo que se corrobora con las imágenes de fusión, lo que nos da, menciona que ya este paciente ya hizo metástasis a otros huesos, como mencionaba el doctor. Entonces es muy frecuente, es un tumor que casi está así reproduciendo, la matriz mitocondrial está queriendo consumir glucosa para poder crecer. Este es un paciente de este hospital donde se observa una gran tumoración a nivel de mi pelvis derecha. Observamos gran parte de destrucción de hueso de la lisis. Observamos en corte sagital, vamos a observar que no hay otros sitios de metástasis más que las localizadas. ¿Quiere comentar algo, mi doc? Sí, es importante recalcar que aquí hay una lesión, si ustedes se fijan, que afecta el ilíaco del lado derecho. Es una lesión que tiene un componente intraóseo, pero tiene un componente extraóseo también. Está calcificada también. Aquí tiene áreas blásticas y áreas líticas, con un componente de partes blandas importante. Y bueno, esta es una tomografía computada. Vamos a ver si en el PCT esta lesión tiene otros depósitos secundarios. Observamos en esta imagen la gran avidez del tumor por la FDG o la fluorodesoxiglucosa y no se observan otros sitios más que continuos de donde estaba el tumor, donde está el tumor de metástasis, o sea, toda lo que son la hemipelvis derecha. Observamos lesiones líticas a nivel del ilíaco derecho y no se observan en otros sitios. Recordemos que también, recordarles a ustedes que el metabolismo principal de la fluorodesoxiglucosa principalmente va a ser cerebro, músculo, corazón, tejido, cuerdas vocales, donde se va a distribuir en forma fisiológica, por eso aquí, y se va a eliminar por vía renal, por eso aquí llegamos a observar gran cantidad del cerebro porque está metabolizando glucosa. Aquí observamos hígado, también se puede observar, y parte de la vía de eliminación de cuestión renal. ¿Gusta comentar otra cosa, doctor? Sí, que vean qué tan intensa es la captación del tumor. Y es más intensa que la del cerebro. Y normalmente en un PET ustedes ven que el cerebro capta muchísimo. Y aquí casi toda la glucosa que se le inyectó al paciente se fue hacia el tumor que está, obviamente, con una reproducción muy importante. Consume mucha glucosa. Y por eso ven que casi toda la glucosa está aquí y menos en el cerebro. Normalmente el cerebro también se ve muy hipermetabólico porque consume mucha glucosa, ¿no? Bueno, otro de los tumores que vamos a hablar es el condrosarcoma. Ese es un tumor maligno con diferenciación de cartílago hialino, puro que se puede presentar con cambios mixoides y calcificaciones y oxificaciones. La frecuencia principalmente se va a ver entre 50 a 70 años. Este es más frecuente igualmente de 2 a 1 en hombres. Su comportamiento va a ser variable y es el tercer tumor maligno más frecuente
después del mieloma y el osteosarcoma. Y es el 10% de los sarcomas primarios. La principales localizaciones, principal va a ser rápida extensión a epífisis y es más frecuente en fémur distal, un 25%, húmero proximal, fémur presumal y ilíacos. Menos frecuente en tibia proximal y manos. Como vemos, este es su comportamiento, en la forma patológica que vemos en este corte. ¿Qué vamos a encontrar en la imagen por radiografía? Pues vamos a encontrar unas lesiones líticas de remodelación medular con un ensechamiento multilobulado. Es muy común conocer esta imagen de apolillada o geográfica, que se dan más frecuente en sarcomas de bajo grados y se va a ubicar principalmente en la metáfisis o diáfisis. Puede haber engrosamiento y ondulación endocítica y calcificaciones condroides. Puede haber también una reacción variable e interrupción de la cortical y con componentes de partes blandas, como se observa en la imagen. Doctor, ¿quiere comentar algo? Sí, que si ustedes contraponen, es prácticamente una copia, ¿no? Lo que estamos viendo. Lo que vemos en la radiografía, aquí se ve la lesión y aquí también vemos la lesión en la pieza patológica, en este hueso. En este caso no se ve, por lo menos que haya gran extensión a partes blandas. Y el aspecto, pues sí tiene calcificaciones y tiene un patrón permeativo, apolillado de esta zona. Aunque lo típico del condrosarcoma, lo que nosotros nos hace sospechar son las calcificaciones condroides, de tipo condroide que le llamamos, que son diferentes a las que hemos visto en otros tumores o en otras patologías. Siguiente. Bueno, aquí está otra imagen, volvemos a observar la cuestión apolillada o geográfica que se van a dar principalmente en la metáfisis o diáfisis y observamos cómo están las calcificaciones condroides en un corte histopatológico. Observamos engrosamiento de ondulaciones en esta placa y reacción perióstica variable con interrupción cortical del componente de partes blandas. ¿Vas a comentar algo? Sí, que vemos la lesión como expande la diáfisis. Tiene áreas líticas que adelgazan la cortical, que viene creciendo de adentro hacia afuera, inclusive está deformada la capa externa. Y también vemos ahí en el inter algunas calcificaciones en el interior de esta lesión, que obviamente ya nos hacen sospechar que tenga una matriz condroide. Aquí es muy importante en este artículo, en este metaanálisis, observa que la PET-FDG, PET-CT, tiene una especificidad mayor del 95%. Aquí nosotros para poder evaluar realmente si un tumor es realmente maligno, utilizamos un estándar de captación que se llama SUDMAX abreviadamente. Cuando él es este tipo de PET-CT podemos evaluar principalmente lesiones cartilaginosas benignas a un condrosarcoma de grado 1. Esto realmente va a ser por el tipo de metabolismo. El artículo menciona principalmente que puede haber un índice de captación menor a 1.5, que ese tipo de lesiones podríamos hablar que son lesiones benignas. Para condrosarcomas de grado 2 y 3, el artículo menciona que puede haber un índice de captación de 2.37 a 5.79, donde podemos nosotros con el método de SUDMAX indicar que este tipo de lesión es una lesión ya maligna, un tipo grado 2, un tipo grado 3. Aquí encontramos un condrosarcoma. Veamos cómo está la fase metabólica, la fase de FDG. Encontramos áreas circunscritas de metabolismo con áreas ¿cómo se llama? De hipometabolismo a nivel. A nivel de la CT vamos a observar zonas líticas circunscritas alrededor del tumor que se van a la hora de la imagen de fusión, va a haber gran avidez del FDG y podamos evaluar la extensión tumoral que manejaba también el tumor, que podíamos evaluar realmente hasta dónde podía llegar el tipo de lesión en este artículo. La imagen EDMIP, vamos a evaluar igual que es una imagen MIP, que es una imagen de alta intensidad, donde vamos a evaluar todo el cuerpo completo y vamos a ver que no existe otros sitios de depósitos metastásicos de este tumor, sino es un tumor
completamente localizado. ¿Quiere agregar algo, doctor? Sí, que si se fijan en la fusión, aquí tenemos el PET, aquí la TAC y aquí la fusión. Y la fusión vemos cómo está circunscrito al hueso ilíaco. Obviamente el fémur está respetado y que tiene un componente de partes blandas, como vemos aquí en la tomografía, que muestra una zona de necrosis o hipometabolismo central y que no tiene calcificaciones. Eso es algo que llama la atención. Sin embargo, el patrón del hueso, el patrón permeativo destructivo que tiene, se infiere que es un tumor originado en el hueso, es un tumor primario que está creciendo hacia afuera. Doctor, por favor. Como ustedes pueden ver también, esa es una imagen de resonancia. La resonancia tiene la gran ventaja también que puede ver muy bien las partes blandas y puede diferenciar, porque tiene muy buen contraste, puede diferenciar la densidad, bueno, la característica de los tejidos y también de los tumores, de la médula ósea, de la grasa de los músculos, de la cortical, inclusive podemos ver aquí también, y podemos ver si este tumor se está saliendo y tiene algunas otras características que no siempre la tomografía nos muestra. Nosotros podemos ver que dentro del tumor, como lo vemos aquí, puede haber algunas áreas ya de calcificación o también puede haber algunos vasos anormales, por lo que no da señal en resonancia es el aire, por ejemplo, o el calcio. ¿Qué otro no da señal? Los vasos. ¿Por qué los vasos? Porque los protones circulando se salen del corte y las arterias se ven generalmente negras, excepto que hagas unas secuencias especiales y únicas para ver el flujo. Entonces, estas imágenes que tienes aquí en el interior pueden ser calcificaciones o pueden ser vasos. Habría que ver todas las secuencias. Y también puedes definir claramente el contorno de la lesión dentro del hueso y como que ya se está saliendo en esta parte, a nivel de trocánter, ya se está saliendo por fuera del hueso. Bueno, aquí encontramos diferentes estudios que contamos para hacer la realización. La primera parte es una placa convencional. La sigue es una resonancia y el C y el D el C es un PET-CT y el D es una gamografía ósea. ¿Quiere comentar las dos? Sí, que bueno, ahora en el hospital ya vamos a tener PET con resonancia. O sea, tenemos PET-CT ahorita y el año que entra van a poner PET-MR y vamos a poder utilizarlo en diferentes patologías. Una de ellas obviamente son los tumores que ya con la tomografía los vemos bien, pero pues también se pueden ver claramente en la resonancia y vemos aquí esta lesión que es lítica en la placa simple, cómo tiene una extensión intramedular bien delimitado y que es francamente hipermetabólico en el PET, ¿no? Sí, también en la gamografía, si observamos, es un patrón de distribución normal, homogéneo, excepto por que está presentando una zona de hipercaptación en cúbito y que se corrobora realmente en las diferentes imágenes. Este paciente fue un hallazgo que empezó a presentar dolor. Se le tomó primeramente una placa, posteriormente ya se hicieron estudios de extensión, donde llegaron al diagnóstico de un condrosarcoma. Otro de los tumores más frecuentes que se tienen es el sarcoma de Ewing. Este principalmente se va a ver en niños. Tiene un pico máximo de incidencia de 10 al 20 años. Se presenta principalmente en la diáfisis, como fémur, pelvis o costillas. Y el pacientito va a presentar principalmente pérdida de peso, dolor, y anemia y algunas ocasiones leucocitosis. Como aquí observamos, el principal diagnóstico es antes de los 20 años, un 70-90%. Este es el segundo tumor más frecuente, como ya se les habíamos comentado, y se va a dar principalmente 1.7 casos por cada millón, y el diagnóstico principal va a ser antes de los 15 años. Va a ser raro entre arriba de 35 hacia abajo, muy raro, y tiene una predicción genética en el alelo 1122 y principalmente va a presentar metástasis del 20 al 25% y estas metástasis van a ser principalmente hacia pulmón, hueso o médula de un 40-45%.
Les quiero mencionar que en este caso, la placa simple es muy útil porque nos va a mostrar una reacción perióstica que se llama en hojas de cebolla. Muy diferente al triángulo de Codman o al sol naciente que presenta el osteosarcoma, por ejemplo, o a las calcificaciones condrales que presenta el condrosarcoma. Esta característica de que en capas de cebolla son pequeñas imágenes lineales de la reacción perióstica, ya nos hace sospechar que sí es maligno, pero no es un osteosarcoma. Y después, bueno, ya viene el diagnóstico final y la estadificación. Porque a ustedes se les presenta el paciente con dolor habitualmente, ¿no? O sea, en la consulta, paciente joven con dolor en una extremidad, una pierna, eso, y entonces ya empiezan ustedes a sospechar si no hubo trauma, si no hay infección, si no hay nada, que no va a tener un tumor, ¿no? Lo primero que piden es una tomografía, digo una placa simple, y ahí ya pueden orientarse muchísimo lo que tiene el paciente. Aquí se ve en esta plaquita, doctor, ¿puede comentarla de favor? Sí, bueno, tienes una lesión mixta, francamente destructiva, en gran parte de la metáfisis, parte de la diáfisis de este punto, una lesión que destruye, que además forma hueso y que rompe la cortical, tiene un componente lítico importante que se extiende hasta este sitio y está poco delimitado en sus contornos. Aquí también la PET-CT en este artículo menciona que tiene la capacidad de limitar adecuadamente los márgenes tumorales. Volvemos, el SUP vamos a estar escuchando de aquí en adelante. El SUP es el valor estandarizado que va a ser un predictor para la respuesta al tratamiento y este estudio PET-CT va a tener una sensibilidad del 90% versus 25% con otros estudios de imagen como estamos viendo allí. Y principalmente también tiene una sensibilidad para afecciones óseas del 90% versus 57% por otros métodos de imagen. A comparación del gamagrama óseo, pues lógicamente es también un método de elección para búsqueda de metástasis, pero siempre lo va a superar el PET-CT 18FDG porque tiene un 88%. Aquí, principalmente, este tipo de evaluación de este artículo determina que puede tener la presencia y extensión de los sarcomas y puede permitir estimar el estado histológico de dicho tumor. Vuelvo a repetir, el metabolismo glucolítico que van a tener a cabo para poder sobreexpresarse estos tumores para crecimiento va a estar ávido de consumo de FDG. Aquí encontramos una imagen de un sarcoma de la región isquiopúbica izquierda, donde vemos un patrón destructivo lítico con parte de infiltración hacia los músculos obturador interno y principalmente esta es una ventana para hueso. Ya vemos una imagen convencional donde se ven estos patrones destructivos y este gran componente de infiltración de tejido blando. Además, encontramos en la imagen simple de PET una gran avidez del tumor en esta región. La imagen es de fusión, que ya nos sirve para corroborar y ver la extensión tumoral. ¿Gusta comentar algo, doctor Quiroz? No, bueno, como ustedes ven, ya tenemos ejemplos. Antes decíamos que la pelvis era raro encontrar un osteosarcoma. Acabamos de enseñarles uno, que era más de condrosarcomas. Como en este caso también hay un sarcoma de Ewing. Entonces, bueno, se pueden presentar en la pelvis los tres. Aunque, obviamente, hay tendencia de algunos de ellos para huesos largos y otros más para huesos planos o de otro tipo, ¿no? En esta misma imagen encontramos del mismo paciente, vamos a encontrar una distribución adecuada de la glucosa radioactiva, donde volvemos a observar gran captación por el cerebro, hígado, corazón y músculos, donde se va a fijar la mayor parte. No encontramos rastros de metástasis a distancia por este tipo de tumor, pero volvemos a encontrar la zona hipermetabólica a nivel de la región isquiopúbica. Se vuelven a confirmar con las imágenes de CT, de fusión, perdón, y donde vemos la CT con parte de destrucción y involucración de tejidos blandos.
¿Gusta comentar algo, Doc? Este otro tipo de sarcoma, este es un sarcoma a nivel de tibia, donde se ve, volvemos a encontrar casi los tres tumores que hemos visto, vemos que hay gran hipercaptación a nivel periférico con zonas centrales de hipometabolismo. Pero aquí realmente la que nos va a llevar realmente el diagnóstico van a ser, aparte del PET-CT, las imágenes que se pueden ver por CT, donde nos va a dar más la idea patológica. En dado caso que no sabemos el strip histopatológico, porque casi, como comentó el doctor Quiroz, a nosotros ya nos llegan ya casi diagnosticados este tipo de tumores, más para una reestadificación del tumor y para que puedan evaluar hacia un tratamiento quirúrgico o médico. Vemos aquí, realmente continuamos con la imagen, observamos gran metabolismo, áreas de lesiones líticas que ya involucran parte del tejido blando, que ya en las imágenes de fusión vamos a poder observar gran metabolismo alrededor del tumor. ¿Gusta comentar algo, doctor? Pues sí, que ahora podemos ver con más claridad a qué corresponden esas lesiones que nosotros vemos líticas en la placa, que vemos en nosotros el agujero y la ruptura cortical. Solo vemos que es tejido neoplásico y lo podemos catalogar con el PET. Como algunas áreas son más activas, que sí que más actividad mitósica en estas áreas y otras áreas menos activas, pero que este tumor viene del hueso y se está saliendo hacia las partes blandas. Aquí encontramos otro tipo de sarcoma de Ewing a nivel de la pelvis izquierda. Observamos gran metabolismo al nivel del tumor con zonas, se vuelvan a ver zonas periféricas de hipermetabolismo con zonas de hipometabolismo del tumor que se corroboran con las imágenes de CT, donde se ve gran destrucción y involucración de tejidos blandos. Con las imágenes de fusión observamos la extensión realmente del tumor, hasta qué parte o qué regiones anatómicas llegan, y vemos que el tumor, si comparamos esta imagen, no alcanzamos a observar que sí esté involucrado parte de los tejidos hasta que hacemos las imágenes de fusión. Y vemos una gran parte de involucración hacia ruptura de las corticales e involucramiento de los tejidos blandos. Esto se ve, igual se observan las imágenes de MIR de alta definición. Vamos a observar la gran parte del tumor. Doctor, ¿quiere comentar parte de la resonancia? Sí, pues obviamente en la resonancia es un solo corte coronal. Tenemos esta lesión hiperintensa que afecta tanto el hueso ilíaco como las partes blandas adyacentes, pero respeta claramente el fémur. Y también hay un gran componente de los músculos que están hiperintensos, no sabemos si ya están involucrados o no, tanto a nivel intrapélico como hacia los glúteos. Llama la atención que también en esta vértebra veo hiperintensidad. Habría que ver si esta vértebra está afectada. De hecho, sí ya tenía metástasis esa vértebra. Y si no, aquí la imagen se ve un poco cortada, pero si tratábamos de corroborar este sitio donde usted está observando, también hay hipermetabolismo a nivel de esta vértebra. Así es. Recordemos al final como de conclusión que estos tumores van a ser gran ávidos de FDG. El SUL o SUCMAX va a estar arriba de los de 5 a 12 promedio o hasta más. Y que las imágenes por CT van a ser imágenes apolilladas, casi el 76 al 82%, con una amplia zona de transición, como se observan en estas imágenes. Y volvemos a observar cómo se ven esas imágenes de apolilladas con involucramiento del tejido blando. Esta imagen no se ve muy frecuente o avidez como las que hemos visto previamente, pero sí da parte a que sea un condrosarcoma. ¿Quiere comentar algo, doctor? Es básicamente lo mismo que con estos métodos que fusionan ahora podemos delimitar exactamente hasta dónde está el tumor, tanto intra como extraóseo, y cómo respeta perfectamente el sacro y no hay aparentemente metabolismo en el resto de los huesos pélvicos. Ahorita vamos a hablar, la segunda parte del tema, vamos a hablar sobre metástasis óseas. ¿Qué es una metástasis? La metástasis consiste en la diseminación de células de tumor primario a órganos de tejido distante. Principalmente vamos a observar en esta gráfica que
En mujeres, el tumor más frecuente es el cáncer de mama. Y en hombres vamos a evaluar que la mayor parte de las metástasis óseas de los tumores más frecuentes va a ser el cáncer de próstata. Pero ¿qué pasa en esa invasión de metástasis o por cómo lleva a cabo ese proceso? Principalmente va a ser por una invasión. Hay una separación del tumor primario y después va a haber una intravasión y un acceso al canal linfático vascular y esto va a llegar a una circulación. Estas células van a sobrevivir en esa circulación sanguínea o linfática y va a llegar a una extravasación donde se va a ver una adhesión de células endoteliales a capilares distantes y puede haber una salida de un nuevo sitio. Aquí va a haber un desarrollo celular como una semillita, que comúnmente así lo hemos manejado durante el trayecto de la medicina, que se depositan semillas en la distancia y va a haber una proliferación. Normalmente las metástasis principales se van a dar dependiendo del tipo de tumor. Como ya llamamos cáncer de mama, siempre va a ser a hueso, van a ser lesiones líticas y de próstata van a ser lesiones blásticas. ¿Qué pasa en esa respuesta de metástasis óseas? Pues va a haber principalmente una reabsorción ósea, una formación de hueso estromal y a la vez va a ser la formación de un hueso reactivo. Eso ende va a haber lesiones líticas, blásticas o mixtas. Aquí vamos a encontrar una lesión comúnmente lítica a nivel del occipital. Vemos cómo hay un reborde hipodenso central que se ve destrucción realmente del hueso occipital. A la imagen de fusión vamos a observar gran área de metabolismo en ese sitio de destrucción, que nos va a dar la especificación que hay una metástasis óseas. ¿Quiere comentar algo, doctor? No, solamente decir eso, que realmente viene de la médula, llega por vía sanguínea y empieza a crecer, empieza obviamente a sustituir parte del diplo ahí y empieza a destruir y a ocupar esa lesión. Aquí encontramos una lesión lítica de un paciente. Este paciente se llegó al diagnóstico de un CA de pulmón, dio metástasis a hueso y encontramos gran parte de la destrucción de la escápula derecha. Observen cómo se ve la destrucción de las zonas donde hay gran parte de metabolismo alrededor del tumor. Aquí realmente se ve o se dio como metástasis a distancia por de este carcinoma pulmonar. ¿Quiere comentar algo, doctor? Sí, que habitualmente no nos guiamos, buscamos más lesiones, no solo una, ¿no? Puede haber que hay una lesión única, como una metástasis única, que es lo raro, habitualmente son múltiples y en diferentes tamaños, en diferentes huesos. Y bueno, la ventaja del método del PET es que puede rastrear el cuerpo entero con una sola exploración. De hecho, la resonancia magnética también podría rastrear con diferentes secuencias todos los huesos del cuerpo, buscando metástasis. Ahora ya vamos a tener el PET y la resonancia, entonces vamos a tener mucha más certeza para poder estratificar mejor a estos pacientes. Aquí vemos imágenes mixtas donde se ven lesiones hiperdensas con lesiones líticas alrededor de la columna vertebral. Y en las imágenes de fusión observamos gran metabolismo de ellas, lo que da frecuencia que esto volvemos a insistir que es una metástasis ósea. ¿Quiere comentar algo, doctor? Sí, que muchas veces el PET puede detectar las lesiones antes que las placas o la tomografía. Y a veces no encontramos nosotros una representación en la tomografía, pero ya existe una lesión en la médula ósea. Entonces es más sensible el PET en ese sentido para detectar ese tipo de lesiones metastásicas. Aquí encontramos una lesión blástica a nivel del cuerpo vertebral de T12. Observen cómo hay una región hiperdensa alrededor del cuerpo vertebral. Y en esta zona
que se observa de este lado, hay hipermetabolismo. Pero si observamos, no hay una representación morfológica en esta parte articular del cuerpo vertebral, pero sí ya hay una zona hipermetabólica a lo que se refería el doctor, que a lo mejor ahorita en este estudio PET no se observa, o en este estudio de CT-PET no se va a observar, pero ya hay un depósito. Y a lo mejor para el próximo estudio, normalmente por PET se van a ver lesiones antes de los 6 meses, que se representen en forma morfológica en una placa, en una placa convencional o en una tomografía. ¿Gusta comentar algo, doctor? Sí, lo importante que quería comentar es que hay que tener cuidado porque los cambios degenerativos en las articulaciones facetarias es muy frecuente que también tengan cierta captación. Los tenemos que correlacionarlos muy bien con la tomografía y si tenemos estudios previos, podemos ver si ya estaban anteriormente y si no, darle seguimiento porque no vaya a ser que ya lo estamos catalogando como una METS, cuando a lo mejor son cambios de una osteoartropatía nada más. Aquí volvemos a encontrar imágenes blásticas con componentes metabólicos en todo el cuerpo vertebral. Y está principalmente. Aquí como que se empiezan a formar en esta parte de acá. Pero si ustedes observan, hay gran abundancia de FDG en el cuerpo vertebral hasta la región sacrocoxigia, lo que surge que puede ser una metástasis. Aquí se ve más evidente estas lesiones blásticas a nivel de cuerpo vertebral, todo el trayecto del cuerpo vertebral, que se compara con el estudio PET, donde evaluamos que corresponden a situaciones metabólicas sugerentes de metástasis. Hasta aquí vemos la cuestión external, donde se ve también en esta parte tomográfica, donde se ve que el paciente ya presenta metástasis óseas. ¿Quiere comentar algo, doctor? Sí, comentar que las lesiones blásticas en muchas ocasiones no captan el FDG. Hay que tener cuidado con esto porque las vemos en la tomografía y no captan el FDG. Entonces, ahí se tiene que utilizar otro tipo de PET con fluoruro o en caso de próstata con PSMA y sí van a captar. Aquí tenemos otro tipo de un estudio PET-FDG, donde observamos gran captación del fármaco a nivel de la articulación coxofemoral, que comparado con el estudio de medicina nuclear, que es un rastreo óseo, se observa ese mismo sitio de captación a nivel coxofemoral, pero lo que no llega a observar el rastro de medicina nuclear, que ya también hay una situación de hipermetabolismo a nivel de la vértebra T2, pero sin representación morfológica. Se vuelven a corroborar en los cortes siguientes, donde hay cierto grado de metabolismo, bueno, yo aquí no le observo, no sé, doctor, pero no le observo. Sí, no tiene no tiene componentes morfológicos. Lesión lítica no hay, pero si te fijas la densidad del hueso, en este lado sí ya está más aumentada que en la del lado contralateral, que Sí, es normal. Entonces ya hay cierto componente plástico en esta lesión. Esta es una imagen muy representativa en lo que hablábamos que hay hipermetabolismo, pero no se llega a observar una representación morfológica en los diferentes cortes. Pero sí da la idea, dependiendo del grado del SUL o SUB, aquí utilizamos SUL, que ya hay una metástasis ósea. Bueno, en conclusión, llegamos a la conclusión que la FDG asociado con otros tumores malignos, que en combinación con los hallazgos morfológicos de CT, FDG, PET-CT, puede ayudar a los radiólogos a guiar al manejo clínico, generando un diagnóstico diferencial limitado y evitando procedimientos invasivos y estudios innecesarios. En la actualidad hay técnicas de imagen que ayudan al mejor diagnóstico de enfermedades óseas primarias y secundarias.